Bienvenidos, señores, a una nueva emisión de su programa Reseñas. Saludo, Adelaida, ¿cómo está todo? Saludos, Rafael, escogidista. Hola, liceísta. 100% liceísta, ¿cómo está? Bueno, pero tú estabas calladita cuando el liceo Nunca estaba callada, nunca callada. Los liceístas no somos llorones. Ganamos anoche nosotros, el escogido. Y nosotros, 6-2 a las estrellas. ¿Qué le digo? Pero una semana muy cargada de informaciones. Sí, bastantes informaciones que tenemos que compartir con todos ustedes. Primera mujer presidenta en Honduras. Qué bien. Xiomara Castro. Qué bien. De Celaya. La conocí en un vuelo en donde el entonces presidente Leonel Fernández fue a rescatar a esa gente que fueron depuestos del gobierno, su esposo Manuel Zelaya, y todo el mundo le ha dado... Una familia que se mantuvo unida en momentos tan difíciles, como ese que protagonizaron el expresidente Zelaya, su esposa, su hija, que tienen un vínculo muy cercano con República Dominicana. Porque estuvieron aquí por mucho tiempo como... albergados por el gobierno de la República Dominicana y tratados como presidente. Así es que ellos tienen un gran vínculo, y decía entonces que el mundo celebró la elección de Xiomara Castro de Celaya como presidenta de Honduras. En especial nosotras las mujeres, el género. Así es. Bueno, vamos a ver con Adelaida Martínez lo que fueron las noticias más importantes de esta semana. Adelante. La jornada noticiosa de esta semana inició en el ámbito político. En un acto de juramentación en Santiago, el expresidente Danilo Medina dijo que no lo van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y advirtió que las acciones del gobierno de tratar de derribar al PLD obedecen a la impronta dejada durante sus 8 años frente a la administración pública. Y en otro acto de juramentación en Santo Domingo Este, pero de la Fuerza del Pueblo, su presidente Leonel Fernández arremetió contra los altos precios de los productos de la canasta básica y llamó al gobierno a portarse bien. En otra información, en el vecino país se sospecha que la pandilla 400 Mauoso es responsable del secuestro de Solange Lafontaine, ex esposa del fenecido expresidente haitiano René Preval, y al menos 4 personas más fueron raptadas en Haití, entre ellos quienes acompañaban a la ex primera dama haitiana. Y el martes, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que el presidente Luis Abinader nunca se le ha acercado o llamado para dirigirla en torno a sus funciones. Al ser la oradora de una actividad de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el reto que han debido afrontar es la restauración de la confianza pública sin dejarse arrastrar por el populismo penal. El Ministerio de Salud Pública, a través de su Dirección General de Epidemiología, informó que en el país no hay casos confirmados de la nueva variante Omicron del COVID-19 proveniente de Sudáfrica, la cual mantiene en alerta al mundo. Los diputados aprobaron en primera y segunda lectura un proyecto de ley que establece la gratuidad de la reinscripción en los colegios y las universidades. El proyecto, de la autoría de Amado Díaz, había perimido anteriormente en el Senado y fue reintroducido en la Cámara de Diputados. El mismo pasa ahora a la Cámara Alta. Nos vamos al plano internacional. Mientras el escrutinio avanza a cuentagotas tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre en Honduras, Xiomara Castro de Celaya sigue a la cabeza. Con más del 68% de las actas revisadas, la candidata del partido de izquierda, Libertad y Refundación Libre, sigue liderando las cifras con el 53.4% de los votos sobre el 34% del candidato oficialista, Nasri Asfura, quien no se ha pronunciado sobre los resultados. Y a mitad de semana, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que la economía dominicana registró una expansión de 12.4% entre enero y octubre del presente año y que las proyecciones apuntan a que este 2021 estaría cerrando con un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 11%.
Y el gobierno dominicano respondió a un comunicado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, en el que expresó su preocupación por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana manifestó su enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Y otro tema, señores, que ha conmovido la opinión pública, Adelaida, en esta semana, tiene que ver con la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a lo que fue el desarrollo de... Las auditorías. Sí, de la utilización del asfalto por el pasado gobierno, en donde se evidencian no irregularidades, anomalías por un tubo y 7 llaves. ¿Qué le parece? Bueno, Rafael, televidentes de Reseñas, el tema pica y se extiende. Quedan tantas lecciones que aprender de todo esto que está sucediendo en términos de justicia y de cómo nos comportamos los seres humanos cuando llegamos a un cargo público. Señores, todo se sabe. Yo no estoy sentenciando ni condenando a nadie. Está la presunción de inocencia y hay que esperar que haya un fallo definitivo por parte de los jueces. Pero han salido auditorías importantes. Rafael mencionaba lo del asfalto que involucra a Alexis Medina, al ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que fue ministro de Obras Públicas, a Gonzalo Castillo. También está el tema de la policía, cuando estaba Ney Aldrin, y los combustibles, lo que pasó allí, que también involucra al hermano del expresidente Danilo Medina. Las auditorías han salido y lo que ha salido allí no pinta nada bien. Ahora es que uno entiende por qué a estos casos se le pusieron el pulpo, ¿verdad? Caso el antipulpo. Pulpo tiene muchos tentáculos. Y entonces parece que Alexis Medina tenía muchos tentáculos. Y yo quiero hacer una reflexión a propósito porque fui funcionario del gobierno. Uno tiene que, cuando un presidente de la República deposita la confianza en ti, tiene que corresponder con esa confianza, haciendo las cosas bien. Y en estos países bananeros, entre comillas, hacer las cosas bien tiene que ver con administrar con pulcritud los recursos públicos, porque esos fondos públicos que a uno le dan a administrar no son tuyos. No, hermano, no, hermana. No son recursos tuyos para situaciones hasta de políticas públicas en favor de una población que te eligió para estar ahí. Así es. Y Adelaida, alguna gente hacen bembita, principalmente cuando de manera personal, particular, escribí un artículo en Listín Diario diciendo que lo que dije aquí en este programa como editorial la semana pasada de la mancha indeleble. Nadie puede ponerse bravito por eso, porque las responsabilidades son individuales. ¿Por qué ponerse guapos por algo que enseñó el mismo profesor Juan Bosch? No, y las responsabilidades son individuales. Eso es así. Como generación, digo yo, nosotros los que fuimos discípulos de Juan Bosch y seguimos siendo discípulos de Juan Bosch, como generación, nosotros tenemos una mancha indeleble. Nosotros. Aunque de manera particular yo no me siento culpable de nada. Así es. Pero como generación sí. Una mancha indeleble que no se nos va a borrar nunca. Entonces la gente tiene que cuidarse para que después no sea objeto de escarnio público. De modo que esto, como tú dices... Y que las facturas le lleguen. Así es. Porque las facturas llegan tarde o temprano. Como tú dices, Adelaida, esto pica y se extiende. Así es. Así es que con este comentario seguimos en el programa.
seguimos con el programa, hoy con una entrevista interesantísima con el economista Isidoro Santana. Vamos a conocer su biografía, así es que adelante Adelaida con el perfil de don Isidoro Santana. Veamos. Nos acompaña en reseñas esta semana Isidoro Santana, economista de la República Dominicana, quien fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo desde el 16 de agosto del año 2016 hasta el 31 de julio del año 2019. Además, se ha desempeñado como consultor y académico a lo largo de su carrera. Isidoro Santana es miembro fundador del movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyo eje central es promover la ética y la lucha anticorrupción en las instancias gubernamentales. Nació en Villatrina, Moca, es economista de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cursó en Chile la especialidad en Planificación y Política Económica. Su experiencia docente incluye tanto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, entre otras entidades de educación superior. De 1985 a 1988 se desempeñó como experto en tributación interna y coordinador general del proyecto de fortalecimiento del sector tributario para la República Dominicana. Hoy nos acompaña en reseñas Isidoro Santana. Bien, Adelaida, tenemos hoy una interesante entrevista para analizar la situación económica del país y del mundo. Vamos a darle la bienvenida a don Isidoro Santana, que nos place bastante tenerlo a usted en esta entrevista. Así es que saludos para usted. Bienvenido. Y para mí un placer. Bienvenido, don Isidoro. Esta noche con ustedes. Bien, vamos a comenzar viendo la panorámica mundial. Usted como economista, ¿cómo ve el mundo? Hay una serie de factores exógenos que pueden impactar la economía dominicana. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, la crisis del coronavirus, porque ya habría que ponerle ese nombre, sí, es la primera crisis conocida sincronizada a nivel mundial. Es decir, ocurre al mismo tiempo en todos los países. Así es. Porque antes había habido grandes crisis, incluso depresiones, como la Gran Depresión de los años 30. Pero cuando esa depresión ocurre primero en Estados Unidos, después, poco tiempo después se extiende en Europa. Cuando, es más, hubo zonas del mundo en África que prácticamente ni siquiera se dieron cuenta de eso. Así es. Y en otras partes se sintió, tuvo sus efectos, pero no en la misma magnitud ni al mismo tiempo. El problema de la crisis del COVID es que es una crisis mundial que ocurre simultáneamente. ¿Qué ventaja? Que el inicio de la recuperación fue muy rápido y también más o menos sincronizados. Correcto. Con algunos países y algunas zonas más aceleradamente, como República Dominicana, otros no, pero siempre ha persistido el temor de qué puede pasar y de qué sostenibilidad tiene eso, por varias razones, la principal de las cuales es que todavía no se conoce mucho sobre el virus mismo, y están apareciendo nuevas variantes. Las variantes que surgen. Exacto, que amenazan con volver a hacer que se paralice. La última es esta Omicron, que produjo un gran susto inicial, pero aparentemente después se ha ido disipando porque se han dado cuenta de que no tiene los efectos tan nefastos que se le atribuyen, y que posiblemente sea menos grave que la variante Delta, que es la que está prevaleciendo en el mundo en este momento. Les comento que, bueno... Don Isidoro, ¿cómo evalúa usted en su área como experto en economía
el manejo que ha dado el gobierno dominicano, República Dominicana, desde el inicio de esta pandemia que ha afectado al mundo, directamente a nosotros también. ¿Cómo evalúa el manejo desde el inicio hasta ahora? Mira, yo tendría que admitir que es un buen manejo, tendría que decirlo. ¿Por qué? Porque la coyuntura es terrible, es decir, eso es así. Es una situación que muy difícil de manejar. Correcto. Y sin embargo, tanto la enfermedad en sí como la economía ha sido manejada con bastante prudencia y República Dominicana se está recuperando más rápidamente que casi cualquier otro país. Estados Unidos, con la economía con la cual nos unen lazos demasiado estrechos en todos los aspectos y que influye muchísimo en lo que pasa aquí, parecía que se estaba recuperando de manera grandísima. De hecho, la proyección que tenía el Fondo Monetario era de un crecimiento de 7% en el año 2021 en Estados Unidos, que 7% Tremendo. En un país desarrollado y tan grande es enorme. Sí, sí. Es mucho. Y así se mantuvo toda la primera mitad del año 2021, una proyección así. Pero en la medida en que se vio la fortaleza del movimiento antivacuna, y que ya una vez que se había vacunado una proporción relativamente grande de la población, como que se llegó a un techo y ya no más gente se estaba vacunando, y que la enfermedad no cedía, sino que venían nuevas olas, pues ocurrió que en el tercer trimestre del año, de este año, en el segundo trimestre la economía apenas creció un 2% y ya eso hizo bajar las expectativas. Y en el tercer trimestre, aunque todavía el dato no es definitivo, pero la economía creció también mucho menos del 7% que se estaba anunciando y ya se bajó la proyección. La amenaza es principalmente ahora de Europa, porque en los países europeos, sobre todo en los países germánicos, sí, en los países básicamente de habla alemana, que son la propia Alemania, Austria, Suiza, creo que Bulgaria, no recuerdo. Esos países de alto desarrollo. Sí, bueno, no todos, pero sí, la mayoría son de muy alto desarrollo. Hay un problema muy serio, de hecho en Alemania están disponiendo la obligatoriedad de la vacuna. Sí. Confinamiento de no vacunados. Sí, en Austria. Decir, usted puede no vacunarse, pero no puede salir. Así es. Porque hay una proporción demasiado grande que no es propia de un país desarrollado, sin vacunarse y están volviendo las olas del virus que van a afectar muchísimo la economía. Aquí esperamos que no vuelva eso. Gracias a Dios. Ya la cuarta ola fue mucho más tenue que la tercera y que las anteriores y todo apunta a que está pasando. Siguiendo con el enfoque global, que me interesa un poco arrojar luz respecto a lo que pudiera pasar en el mundo y pudiera impactar la República Dominicana, hay otros factores precisamente producto del impacto de la pandemia, como lo que tiene que ver con la crisis en la cadena de suministro, la crisis energética. Háblenos de eso. Sí, de hecho, hay cosas en las cuales todos nos equivocamos, los economistas de cualquier país y los organismos internacionales, en el sentido de que no contaron algunos elementos que se iban a producir como este. Una vez que la economía se paralizó, las actividades productivas, el proceso de volver a poner en marcha el comercio internacional resultó mucho más tortuoso que en la medida en que se iba recuperando la demanda de bienes y servicios, y eso provocó una sobredemanda y una inflación
enorme a nivel mundial, que también es algo prácticamente nuevo. Exacto. Porque imagínate, hace más de 30 años que en Europa y en Estados Unidos no se veían las tasas de inflación que se están experimentando ahora, con el agravante de que los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, no se atreven a subir las tasas de interés, que normalmente es el mecanismo que utilizan para recoger dinero del que hay circulante que aquí sí y evitar la inflación. No se atreven por el hecho de que le tienen miedo entonces a que se genere más desempleo, más paralización. Y bueno, esta situación se ha venido presentando. Con la inyección de dinero que se hizo en el año 2020, que se hizo mucha en todas partes del mundo, los gobiernos y los bancos centrales. Los gobiernos porque tenían que poner dinero en manos de la gente pobre para que no se muriera de hambre. Claro, así es. Si tú le pides a la gente que se quede en su casa, tú tienes que ponerlo a que coman, ¿no? Así es. Y los bancos centrales para tratar de evitar que las empresas cerraran y que después no pudieran reaccionar. Colapsar. Pero entonces se puso en circulación demasiado dinero. Eso provocó que la gente, con miedo a consumir servicios, comenzara a consumir muchos bienes, sobre todo artículos de comunicaciones, artículos electrónicos. Eso es así. Y eso provocó por el mismo teletrabajo, el trabajo de exactamente, casa. Todo ese tipo de... Una sobredemanda de ese tipo de bienes que los producen fundamentalmente en Asia. Así es. En China, que es la gran fábrica, pero también en Corea, en Taiwán, en Vietnam. Y los puertos se vieron saturados. Sí. Y más que la gente, y se saturaron los barcos. Con las llegadas en los países occidentales, se puso de manifiesto otro problema, que tampoco aparecía gente dispuesta a ir a trabajar en la magnitud para descargar esos buques. Y entonces el buque que estaba supuesto a dar 2 viajes en un mes, se tuvo que quedar varios meses en un solo lugar y se presentó una escasez de buques, de cargueros. Y eso ha generado una complicación en el transporte en el mundo que provoca escasez de muchísimas cosas en todas partes del mundo. Para los lugares donde tenían que llegar esas mercancías, por ejemplo, también. Y para quienes tienen que despacharla, aquí mismo doble vía. Ha habido empresas que han tenido problemas con su inventario. Ciertamente. Entonces, y donde más ha afectado ha sido en el oeste de Estados Unidos, porque en la zona este, por alguna razón, han llegado más. Y nosotros estamos en la zona este, de modo que siempre algo nos llega por ahí, ¿no? El propio presidente Biden anunció el trabajo de 24 horas en uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos, imitando a otro de los puertos, de manera que pudiese eso resolverse. Yo no sé cómo ha ido esa medida, porque él la anunció hace más de un mes. Sí, de hecho, han tenido que tomar medidas fundamentales para tratar de reactivar ese cuello de botella, porque eso sí no lo vimos los economistas, eso nadie lo pensó. Y ha sido uno de los elementos que más ha estado presionando la inflación. Y se ha presentado, entonces ha comenzado a subir todo lo que sean los productos minerales y metales, y los minerales en general, comenzando con el petróleo, que es el insumo fundamental para el transporte y la energía en prácticamente todo el mundo, y para nosotros en particular, porque no producimos ni una gota. Así es. Y ha subido muchísimo los precios, y bueno, eso nos afecta mucho. Fidoro, yo quiero que pasemos al tema local. Así es. Después de la pausa, venimos con este análisis de la situación económica global y local.
estar ahí en reseñas. Nos acompaña hoy el economista Isidoro Santana. Fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, experto en el tema, Rafael. Ya vimos el panorama global, don Isidoro. Hace poco el gobernador del Banco Central dio unas importantes declaraciones a modo muy optimista. Pero ¿qué pasa? Él dice que la economía dominicana, y lo tengo aquí titular, se expandió 12.4% en 10 meses y sobresale en la región, según el Banco Central. Cuando uno ve estos titulares aquí, ¿cuál es su apreciación al respecto? Porque la gente dice, siempre nos dicen que la economía, ¡boom! ¿Cuál es su apreciación como experto? Y que las proyecciones van a superar las expectativas, también dicen. Bueno, hasta ahora el comportamiento que se ha revisado, y es lo que dicen las cifras que prepara el Banco Central, es que ha superado las expectativas que se tenían al inicio del año. A principio de año estábamos proyectando casi todo el mundo que la economía crecería en torno a un 7%, entre 6 y 7%, en gran medida porque hubo una caída de 6.7% el año pasado, y esto es como una pelota que tú dejas caer al piso, que así como fuerte es la caída, igual después el rebote. Es el rebote, y lo que le llamo el efecto rebote hace que normalmente vuelva y suba, por lo menos en la misma magnitud en que cayó. Pero la economía ha crecido más de lo que había caído y que está superando ya el nivel inicial de que partió. Y aparentemente, hasta hace poco, los organismos del gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda, proyectaban un 10%. El gobernador del Banco Central ahora dice que puede ser que sea un poco más, que puede ser en torno al 11%, tomando en cuenta lo que pasó los primeros 10 meses. Claro, 10 meses es mucho en un año, faltan 2 nada más. Claro, y también es cierto que los últimos 2 no puede ser tan grande porque el rebote no es tan grande tampoco, dado que ya en los últimos meses del año anterior la caída no había sido tan marcada como en los primeros. Pero bueno, sea lo que sea, es una de las economías que se ha venido recuperando con más rapidez. Así es. Básicamente por las actividades comerciales, industriales, la zona franca. Ha ayudado mucho a eso la recuperación de las remesas. Eso es así. Digo, no la recuperación, sino un fenómeno que tampoco previmos los economistas. El aporte de esa valiosa diáspora. Que ocurrió que con todo el dinero que el gobierno de los Estados Unidos puso en manos del dominicano, en menor medida también los que residen en Europa, en países europeos, y tomando en cuenta que la mayoría de esos dominicanos trabajan en el sector informal y en consecuencia no se vieron tan afectados por el cierre, porque no se quedaron en casa, siguieron trabajando. Entonces siguieron con 2 fuentes de ingreso. El dinero que el gobierno le daba más el que ellos se ganaban. Entonces mandaron remesas y remesas, y el país ha recibido una cantidad de remesas que completamente imprevista también. Eso ha ayudado mucho. Pero han ayudado mucho otras cosas, las propias políticas aplicadas para que la gente consumiera. Se ha recuperado bien. De modo que el consumo, la inversión, los inversionistas, sobre todo los que construyen viviendas, porque en eso ha estado una... Hay un repunte en el sector construcción, según he leído. Claro, porque ellos se han visto muy beneficiados por las bajas tasas de interés que imperan en República Dominicana y en el mundo. Tú sabes que en la construcción de vivienda la tasa de interés es determinante, porque la gente que va a comprar una vivienda lo que calcula es lo que va a pagar, y la cuota mensual está muy influida por los intereses, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas han contribuido mucho al crecimiento de la economía. El turismo también ha vuelto, eso es una buena noticia, no en la magnitud, porque yo creo que aquí se ha venido sobredimensionando la recuperación del turismo.
porque en ningún lugar del mundo el turismo ha vuelto a ser lo que era antes. Así es. No ha vuelto a ser lo que era. Pero como los dominicanos residentes en el exterior son turistas aquí, y se cuentan dentro de los turistas, y eso sí han venido mucho. Así es, así es. Los extranjeros también han venido mucho, pero no como... No en una, como lo tradicional. No como lo tradicional. No en una situación sin pandemia. Exacto, así es. Exacto, no en una situación sin pandemia. Pero comparado con el año pasado, ha tenido una recuperación grande, aunque muy lejos todavía de la situación normal. Pero todo eso ha contribuido a que la economía haya crecido bastante. Y el país, obviamente, viene siendo muy afectado por dos elementos que vinieron con la pandemia. A ver. El primero es que como el gobierno se vio obligado a gastar mucho en el 2020, ha tenido que restringir y a endeudarse mucho para poder gastar. Sí, así es. Ha tenido que restringir su gasto en el 2021 y entonces no ha ayudado mucho a esa recuperación. Pero el otro es principalmente el que más afecta a los bolsillos de la gente, que es la inflación. Sí. Como dijo el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, los problemas son globales, pero los efectos son locales. Es decir, todos los gobiernos del mundo están en este momento dándole cuenta a su población de por qué se endeudaron tanto y están dándole cuenta a su población de por qué los precios han subido tanto. A propósito de la inflación. Exactamente. La ciudadanía se queja de los altos precios y qué bueno que el doctor Isidoro nos comenta y nos explica esta parte. Hay un tema global que nos impacta en eso de los precios, hasta de los productos de las canastas básicas. Sí, porque la inflación dominicana no está tan lejos de la inflación de Estados Unidos. Acá, bueno, en los últimos meses se ha mantenido ligeramente por debajo del 8%, pero en Estados Unidos está en torno al 6%, que para un país así eso es una cosa enorme, cuando su meta de inflación es 2%. Sí. Y lo mismo está pasando en Europa. Básicamente lo que ocurre es que o las cosas han subido en su lugar original, o sea, si son productos importados, que en este país hay demasiados productos importados, o se han encarecido los insumos o se han escaseado para producirlo aquí por el problema de la cadena de suministro. Y eso naturalmente son elementos que presionan mucho la inflación. Isidoro, perdón, el gobierno dominicano echó para atrás algo que vienen planteándolo ustedes, los economistas, los políticos, los organismos multilaterales, el tema de una reforma fiscal que pueda incrementar la presión fiscal y pueda incluso mejorarse la fiscalidad. Ahora bien, eso no tuvo un efecto hacia afuera, hacia los entes económicos extranjeros de peligrosidad. Usted hablaba de la deuda pública que ha sido de donde se ha tomado el gobierno para poder gastar. Y en estos días la agencia calificadora Standard & Poor's ha dicho que ha mejorado el comportamiento crediticio de la República Dominicana. ¿Cuál es su análisis respecto a eso? Mira, yo creo que los economistas del gobierno, los organismos oficiales, cometieron un error en transmitirle a la población la imagen de que el país necesitaba una reforma fiscal para dar satisfacción a los inversionistas internacionales y para cuidar la imagen del país y para
tratar de mantener la sostenibilidad de la deuda pública ni cosas así, porque en realidad la reforma fiscal no era para eso. Eso es una parte pequeña relativamente del problema. Okay. La reforma fiscal es para que la República Dominicana pueda tener un buen servicio de policía. Así es. Un buen servicio de salud. Así es. Una buena infraestructura de caminos y carreteras, etcétera, ¿no? De eso era que se trataba. Y la población probablemente no lo entendió así. La población se puso muy contenta con el anuncio del presidente. Obviamente. Eso se manifestó y fue un anuncio político. A mí, yo lo vi de otra manera. El presidente sacrificó popularidad futura por popularidad presente. Porque no hay duda que se hizo mucho más popular con el anuncio. Pero corre el riesgo de que muchas de las cosas que ha estado prometiendo y que ha estado anunciando, sencillamente no las pueda hacer por falta de recursos y que entonces se quede en una gestión más o menos mediocre en términos de realizaciones. Entonces, don Isidoro, con estas proyecciones tan positivas y el crecimiento de República Dominicana en términos económicos, ¿significa que no necesitamos reforma fiscal? Mira, porque algunos funcionarios sí han planteado y siguen planteando que es necesaria. Bueno, yo estoy persuadido de que sí. Yo digo que es necesaria, pero no necesaria para hacer lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo toda la vida. Es necesaria para hacer otras cosas. Es necesaria para resolver muchísimos de los problemas que el país sabe que se necesitan resolver y que no hemos podido resolverlos nunca. ¿Cuándo sería prudente una reforma fiscal? Bueno, ahí está. ¿Reforma o pacto fiscal? Ahí está el problema. Que también ocurrió que al llegar la pandemia, pues se convirtió en imprudente algo que tenía que hacerse. Porque en medio de una crisis así, ponerse a inventar con eso. A inventar con eso era imprudente, eso es verdad. Y creo que el tren se fue ya. Hasta ahora el susto que tenía el gobierno, que era el temor a la descalificación, a la degradación de la deuda dominicana, del riesgo país, no ha ocurrido. Y la decisión de Standard & Poor's ahora de mejorar en vez de empeorar la calificación, el riesgo crediticio dominicano, dado que la rapidez de la recuperación y esa cosa, pues indica que los mercados internacionales no están tan preocupados por la incapacidad de pago de la deuda dominicana y prácticamente todo el mundo sabe, todo el que administra fondos a nivel mundial sabe que no hay demasiado lugar donde colocar esos fondos, donde invertir, y que si le niegan la calificación a los bonos de la República Dominicana, pues también van a tener que negárselos a los bonos de Brasil, de Chile, de casi todos, porque todos estamos en la misma. Y entonces se quedarían sin lugar donde ellos invertir su dinero, y ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a comer? Brevemente, Isidoro, ¿tenemos nosotros espacio para seguir endeudándonos? Mira, eso es algo a lo que todo el mundo le tiene miedo. Endeudarse no es bueno. Puede ser necesario en determinadas circunstancias. Y en el 2020 yo defendí que había que endeudarse porque el gobierno tenía que darle dinero a la gente para que se quedara en casa, como le dijo. Tenía que gastar más. Pero no tenía más dinero de dónde gastar, y entonces no le quedaba más remedio que endeudarse. Lo que hicieron todos los gobiernos, el campeón del endeudamiento es el gobierno de Biden en los Estados Unidos. Porque la deuda de Estados Unidos ha subido enormemente con esto, ¿no? Pero en la medida en que la economía se vaya recuperando, ya hay que parar eso. Y evidentemente eso es lo que ha estado haciendo el gobierno dominicano este año. El gobierno
hasta octubre el gobierno dominicano se manejó con un superávit fiscal, es decir, gastó menos que los ingresos. Don Isidoro, usted tuvo muy buena valoración como funcionario durante su gestión de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del país de República Dominicana. Siempre nos quedó la duda y hasta nos verá, pero cónchale, buen funcionario, ¿por qué renuncia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y no culmina? ¿Por qué la renuncia? Nos quedó esa duda. Mira, yo no renuncié, aunque no fue tan inocente la destitución, pero yo lo único que hice fue decir lo que he dicho toda la vida. Así mismo. Yo no... ¿Te has sido coherente? Eso es así. Yo no fui al gobierno a tratar de engañar a la gente, a decir cosas en las que yo no creo. Y por eso el respeto. Y entonces... cuando yo vi esa actitud del gobierno de militarizar el Congreso de la República, digo, bueno, esto no pinta bien. Esto no pinta democracia, esto no es bueno para la democracia. No, esto no debe ser. Y entonces ahí fue cuando me pronuncié sobre el tema del cambio de la Constitución. Sí, para lo recuerdo. Entonces eso fue lo que determinó mi... Y después de eso, ¿cómo están sus relaciones con el expresidente Danilo Medina? Mira, después de eso, yo solo he visto al presidente con motivo de la muerte de su padre, que ocurrió poco después, siendo el presidente todavía, porque en ese tiempo fui a darle mis condolencias y nada, pero había tanta gente que no me pude detener a conversar con él, más de lo que... De modo que fuera de eso nada. Isidoro, una conversación con usted siempre, el tiempo es poco, porque sacamos mucha sabiduría, mucha experiencia. Así es. Y lo hace además como un profesional que es una persona muy coherente, a la que yo siempre he respetado desde la distancia, porque no tenemos ese acercamiento, pero siempre usted por los medios, siempre... He tenido admiración y respeto hacia usted y en este programa lo tenemos. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por esos halagos y un placer compartir con ustedes. Igual para nosotros. Con ustedes, la opinión editorial. Con Rafael Núñez. Y al llegar a la opinión de este programa, no puedo evadir lo que en esta semana fue titular de primera plana en los diarios escritos y en los medios digitales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, apéndice de la Organización de Estados Americanos, ha querido enmendarle la plana a la República Dominicana. Y eso tiene que llamar la atención y el reproche de todo aquel que se sienta ser dominicano, hijo de Juan Pablo Duarte. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no puede o pudiera hacerlo, no tiene derecho a querer enmendarle la plana a la República Dominicana porque su gobierno esté haciendo uso de lo que son sus facultades constitucionales de sacar de este país a todo ser humano que esté indocumentado. Y yo me pregunto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hizo lo propio cuando en Estados Unidos se presentaron imágenes de guardias fronterizos a caballo azotando a los indocumentados que llegaban de Centroamérica y especialmente de Haití. ¿Dónde estaba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Vieron ustedes alguna declaración de esa comisión enmendándole la plana al presidente Biden? No.
Y lo que hacía Estados Unidos es precisamente lo que nosotros estamos haciendo, con la diferencia de que nosotros no andamos con un látigo. En lo que tiene que ver con el tema de las embarazadas y las parturientas, que son dos cosas distintas, debemos decir que nosotros estamos como país asumiendo el rol que corresponde de acuerdo con el mandato de nuestra Constitución. Sacar del país a todo indocumentado, sea haitiano, español, del que sea. Ahora bien, señores, que algunos medios confundieron. Estaba la gente de migración sacando mujeres que estaban en labores de parto en las emergencias. No, no. Esas son parturientas que están en labores de parto o que han parido, que es diferente a embarazadas, porque todo el mundo sabe que en Haití funciona una mafia, como funcionan otras mafias que gobiernan a ese país, que se dedica a traer al territorio dominicano mujeres embarazadas para llenar nuestros hospitales. Es algo que tiene que ver mucho con lo humano, pero más humano es que nuestro gobierno, como lo ha hecho, se ocupe de que sean las dominicanas que tengan las camas vacías para cuando vayan a parir las dominicanas pobres. Primero los dominicanos, no otro ciudadano del mundo. Muchas gracias. Así es, Rafael, es un tema que nos tiene que mantener unidos a todos los dominicanos, unidad nacional frente a injerencias en temas tan delicados como estos. Así que, y a los colegas, para despedirnos ya, señores, vamos a manejar los términos bien. Parturientas, embarazadas son dos cosas distintas. Lo ha explicado Rafael, también lo explicó el otro día en un tuit, así que vamos a tener cuidado a la hora de comunicar para no hacernos daños a nosotros mismos como país. Feliz fin de semana y los esperamos en otra entrega de Reseñas. Bye.